Palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente. Tiene la palabra el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Muchas gracias, señor secretario. Señores miembros del comité directivo, individuos de número, miembros correspondientes, miembros honorarios, asesores de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábito, señores presidentes, individuos de número y miembros correspondientes de las demás academias nacionales, autoridades universitarias que nos acompañan en este acto, profesores, estudiantes, señores invitados especiales, familiares y amigos del ingeniero agrónomo, magíster y doctor en ciencias del suelo, Edgar José Jaime Cárdenas. Señoras y señores, apreciado doctor Edgar Jaime, es motivo de particular regocijo para mí dar la bienvenida a nuestra Academia Nacional al nuevo académico Edgar José Jaime Cárdenas, doctor en ciencia del suelo, magíster en esa misma disciplina, ingeniero agrónomo, graduado en la prestigiosa Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. El haberse radicado en el estado Trujillo para realizar su magisterio docente y sus actividades de investigación en el núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, en esa entidad federal, lo hermana en ese terruño con quien, como yo, pasó su infancia en Niquitao y realizó su educación primaria en la Escuela Federal Graduada José Ricardo Gamboa, donde esa estrofa que ha recitado en su discurso me llegó al alma, porque la cantábamos también todas las mañanas antes del inicio de nuestras clases, y ello me anima a continuarla con la siguiente. Oh Trujillo, el pendón de la patria, que a las armas los libres llamó, como un ángel radiante en justicia, en tus campos ilustre brilló. Ese Niquitao de entonces, que recuerda mis terruños trujillanos, con sus 3 avenidas principales, sus casas coloniales de tapiales y techos rojos, con sus solares de hortalizas, de caña y de durazneros, sus cultivos de papas, maíz cariaco, habas, arvejas y trigo para alimentar el viejo molino. Allá, en la cercanía de las aguas encrespadas y bulliciosas del río Burate, me llenan la mente de viejos recuerdos, de los juegos infantiles como aquel cucambé para buscar al escondido, con los trompos hechos de guayabo que hacíamos nosotros mismos, con los juegos con nueces traídas de Masparrito, en vez de las escasas metras, para luego cantar victoria y asarlas al calor de las brasas del fogón. Los paseos y nados en las frías y arremolinadas aguas y pozos de la quebrada Los Arillos. Ese es el Trujillo que nos hermana y para el cual he oído con deleite la introducción de su discurso, que nos refresca la memoria con la añoranza de una vida feliz, recogiendo humangues, furulles, pomarrosas, duraznos y moras silvestres para saciar el apetito infantil en los campos de aquellos parajes, muy cerca de los páramos llenos de frailejones, y por el otro lado, los frecuentes viajes a la loma de San José y a los parajes cercanos, allá frente a Tostos, para participar con mi padre
en el cultivo y la cosecha de café, grano que está asociado a la cultura trujillana y que aún hoy día llena de aromas las cocinas caraqueñas. Y la visita por primera vez a la ciudad de Boconó, donde conocimos la existencia del automóvil en las escasas limusinas y jeeps que paseaban por sus calles. El recuerdo de los rezos del rosario con nuestra madre al oscurecer el día, que servían de potente somnífero para levantarse al quehacer del día siguiente con los primeros rayos que asomaba el sol desde las lomas cercanas, para recordarnos las tareas mañaneras, a recoger y ordeñar las vacas, picar el pasto para las bestias, desayunar con las arepas de maíz pelado, el sabroso mojo, la cuajada fresquecita con papas negras sancochadas, y luego de colocarse la ropa escolar para ir a los 2 turnos de clases en medio de excelentes maestros. Ellos nos enseñaron a leer, escribir y sacar cuentas, pero también a comportarnos como ciudadanos con buenos modales, valores, principios y hábitos. Al recibir al doctor Jaimes, evoco ese paisanazgo adquirido con las alegres vivencias y la felicidad que acompaña la niñez de aquellos días luminosos y de las noches estrelladas y claras por la luna de octubre como la que hoy tenemos. Saludo con beneplácito la presencia de un científico como el doctor Edgar Jaimes Cárdenas, que ha dedicado su vida al honroso oficio de la enseñanza, al estudio profundo de los suelos y a la ciencia agrológica en el núcleo universitario Rafael Rengel de la Universidad de los Andes y en el CATI, y que en la plena madurez de su vida puede ofrecer una trayectoria en la cual ha formado innumerables profesionales en las ciencias de la tierra y ha aportado resultados de investigación muy útiles a la gestión del conocimiento y presentado el uso de metodologías cuantitativas para la determinación de indicadores que, como los desarrollados en su trabajo de incorporación, muestran y utilizan las herramientas de la estadística y la matemática para obtener resultados de investigación precisos, más allá de las especulaciones cualitativas. Por eso me complace también encontrar con deleite en el colega ingeniero agrónomo el uso de los métodos multivariados aplicados al estudio de los suelos para calcular el índice de homogeneidad multivariado y determinar grados de homogeneidad morfológica de las series de suelos, como la Maracaibo, los Cortijos y San Francisco. Me asocia con él un acercamiento de paisanaje y también de amistad, de asociación profesional. Igualmente, en otro paralelismo, la utilización que de estos enfoques multivariados hice para establecer metodologías cuantitativas para el estudio de las fincas en mi tesis doctoral. Desde los diseños y cálculos de las muestras, el cálculo de los indicadores de estadística descriptiva, el establecimiento de la matriz de datos originales, el análisis de la varianza multivariada, las pruebas de hipótesis, el uso de los componentes principales como técnica exploratoria para una mejor comprensión de la correlación entre las variables existentes en el estudio y el establecer hipótesis sobre la interrelación entre ellas, el cálculo de las matrices de varianza y covarianzas, de nuevas variables independientes, cuyo significado e interpretación está vinculado a los valores de aquellas variables originales que las generan, y la reducción de aquellas a componentes principales o nuevas variables combinadas a los más importantes que puede
como las más importantes que pueden explicar con alta probabilidad de significación el fenómeno que se estudia. Todo ello desarrollado mediante un camino de cálculo que hoy día se facilita con potentes ordenadores y programas estadísticos de gran capacidad, como el Statistical Analysis System o el Statistical Package of Social Science y otros que permiten calcular las matrices de datos normalizados, la de correlación de autovalores y de las varianzas explicadas, y calcular los componentes principales como nuevas variables explicatorias para facilitar la comprensión de los problemas en estudio. Este método, junto con los de análisis de regresión multivariada, que permiten explicar la relación de dependencia entre las variables de un sistema y aproximarse a determinar cuantitativamente las magnitudes de las interrelaciones entre las variables que lo componen, de tal manera que se aproximen a su comportamiento real, va más allá de los viejos modelos lineales univariados de regresión tan de moda en el siglo pasado. Junto con estos, los métodos de clasificación de unidades en estudio, de distancia o diferenciación entre elementos de un sistema, de análisis comparativo entre componentes, constituyen sin duda alguna una aproximación más precisa para explicar el comportamiento de los fenómenos, tan necesarios en las ciencias agronómicas, en las cuales existen tan complejas interacciones, no solo de los componentes físicos, sino también biológicos, climáticos y de la interacción con la intervención del hombre en la práctica de la agricultura. Por todo lo cual, valoro con especial aprecio el enfoque metodológico de su trabajo de incorporación, el cual aporta elementos que pueden ser aprovechados por estudiantes y profesores en sus procesos de investigación. En nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, le doy la más cordial bienvenida al doctor Edgar Jaimes. Estimo, como ya lo he demostrado en su participación en las primeras reuniones ampliadas de la Junta de Individuos de Número, que su presencia también contribuye a orientar los diálogos e intercambios que allí se sostienen, y muy particularmente su trabajo en el seno de las comisiones especializadas, donde a bien tuviere participar, las cuales constituyen los núcleos de trabajo fundamentales de nuestra corporación. Es oportuno destacar que estamos celebrando esta sesión solemne virtual en paralelo con la presencial que de manera global se realiza en la Cumbre Mundial de la Biodiversidad, que ocurre en la ciudad de Cali, Colombia, donde se realiza un balance de nuestra relación con la naturaleza y donde muchas organizaciones de las que allí participan cuestionan muchas de las prácticas que se realizan hoy en el mundo, técnicas y procesos industriales, comerciales, mineros, de transporte y de intervención en los ecosistemas existentes, que están demostrando su insostenibilidad y llevando a la pérdida de muchas de las especies que pueblan la Tierra. Compartimos el criterio de que la biodiversidad es la base de nuestra existencia y que vivimos porque participamos en un conjunto complejo de ecosistemas cuya relación y equilibrio son el fundamento de la existencia humana, de la seguridad alimentaria, del bienestar y la salud, el sustento de la economía global y de la estabilidad del clima y las relaciones del hombre con la naturaleza. La importancia de la biodiversidad la ha destacado el Foro Económico Mundial al señalar que más de la mitad de la economía mundial depende de ella, cuando analizó 163 sectores económicos y sus cadenas productivas. Es necesario destacar el llamado de alerta del Fondo Mundial para la Naturaleza,
que en un estudio de 31.821 poblaciones de 5.230 especies de las que pueblan el mundo, monitoreadas en todos los continentes, en el cual se llegó a la conclusión que en cerca de medio siglo, en los últimos 50 años, se han producido una disminución promedio del 69% de las poblaciones de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces referidos a estas poblaciones y especies en el planeta. Este informe, cito entre comillas, destaca que las causas principales de la disminución de la población de la vida silvestre son la degradación y pérdida del hábitat, la sobreexplotación de especies, la introducción de especies invasoras, la contaminación de los ambientes, el cambio climático y las enfermedades. A pesar de haber transcurrido ya varias décadas desde la puesta en marcha de las primeras políticas para frenar la crisis de la biodiversidad, esta crisis continúa. Este es el grito de alarma, muy poderoso, para que miremos este tema como esencial para el futuro de la humanidad. Junto a este escenario, debemos también celebrar en este mes de octubre, más allá de los conflictos y dramas que desgarran la vida de la humanidad y a las cuales me he referido o a los cuales me he referido en intervenciones anteriores, a la esperanza por un mundo mejor que alientan los avances en todos los campos del saber y que la academia recibe con alegría, tal como los avances que la Real Academia de Suecia acaba de anunciar en este mes de octubre con el otorgamiento de los premios Nobel que en física por haber sentado las bases para el aprendizaje de las máquinas con el uso de la robótica como instrumento para su desarrollo, con la inteligencia artificial, logrando las llamadas máquinas que aprenden. El de química, por su diseño computacional de proteínas y su contribución a la predicción de estructuras proteicas con el uso de inteligencia artificial, avanzando en la producción de estructuras a partir de secuencias de aminoácidos y que a partir de sus desarrollos se pueden obtener estructuras de miles de proteínas con aplicaciones en la bioquímica moderna, en la biotecnología, en la medicina y en la agroalimentación. El de medicina, por sus investigaciones en el microARN, que desempeñan un papel esencial en la regulación de genes, es fundamental para los organismos multicelulares. Y el Nobel de Economía, por sus trabajos sobre la relación entre crecimiento económico y el desarrollo de las instituciones públicas, estableciendo evidencias de la relación causal entre la calidad de las instituciones de un país y la prosperidad. Debo decir, en honor a dos profesores que tuve de administración de fincas y de mercadeo agrícola en los años 60 del siglo pasado, me parece un tiempo ya bastante largo, que los profesores Sergio Verdugo Fontanelle, de nacionalidad chilena, y Julio Navas, radicados en Maracay, nos enfatizaban ya en esa época la necesidad de los estudios de los aspectos institucionales y del entorno como elementos estratégicos para explicar el comportamiento de las unidades de producción y de las cuencas y procesos estudiados. Del mismo modo, debo señalar que este tema ha sido en muchos trabajos que dan testimonio el leitmotiv de las consultorías desarrolladas por un académico de esta corporación que está con nosotros, José Raúl Alegret, cuyos aportes en este campo son indudables. De manera que este hallazgo es como un reconocimiento mundial
de un hecho que está presente y que plantea la necesidad de una institucionalidad robusta, ajustada a derecho, ágil, creativa y al servicio de la población para poder progresar. No puedo dejar de mencionar el Nobel de la Paz para la Organización de Sobrevivientes de la Catástrofe Nuclear que destruyó Hiroshima y Nagasaki, lo cual constituye no solo un reconocimiento a su existencial lucha por evitar una conflagración nuclear y su preocupación por las víctimas de aquel holocausto, sino también como un llamado a la necesidad de asegurar la paz mundial y la convivencia pacífica entre las naciones y entre los pueblos, y que las armas atómicas no deben utilizarse nunca más. No menos importante, el de literatura, por la incorporación en su obra literaria de una prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana, y que destaca la importancia que tiene para las sociedades la palabra y el lenguaje. Traigo estos hechos en este luminoso día para compartir con el colega Edgar Jaimes estas inquietudes y estas alegrías que abren a la humanidad su camino de esperanza. Si con ellas se busca proteger este mundo lleno de vida vegetal y animal en interacción y equilibrio, pero en una relación inestable por la intervención del hombre y de la sociedad. Es deseable que los saberes que surgen y se acumulan con el desarrollo de la inteligencia y de la razón puedan contribuir y detener las rutas destructivas y buscar una relación más armoniosa del hombre con la naturaleza, en la cual prevalezcan valores como el bien, la verdad, la libertad, la justicia, la belleza, la ética y en general la armonía entre el hombre y la tierra, que le sirve de asiento para poder asegurar la sostenibilidad de las generaciones por venir. Por ello, digamos con el poeta Rafael Cárdenas: voz antigua, ocultabas la ruta, ahora ocupas tu puesto, ya no hay conjuro. Lenguaje emanado, puntual, fehaciente, no el engaño de la palabra que sirve a alguien, solo la luz de la atención. Bienvenido, doctor Jaime. Muchas gracias.